En Argentina, en la provincia de Salta, se está investigando una situación relacionada con el convento de San Bernardo, donde familiares de una religiosa denunciaron que estaba retenida. Hace mucho no hablábamos de este tipo de situaciones y acá estamos nuevamente. Suscríbanse a nuestro canal y denle like a este video. Investigan si había monjas cautivas en un convento de Salta. Lo interesante de conversar es la complicada relación entre la legislación canónica y el código penal del país en el que se encuentran asentadas las instituciones religiosas. En el caso de la Iglesia Católica, por lo menos, existe la mano reguladora del Vaticano que en algún sentido puede decir si el castigo o el modo de hacer elegido por una institución local está dentro de lo que es la tradición o si es un acto tirano de los superiores del lugar. Básicamente las tienen que dispensar, y esto había ocurrido en este convento histórico de la provincia de Salta, por eso la gravedad del caso. Estaban dispensadas para salir, aparentemente por razones médicas, y así todo, ya con la orden, con la posibilidad de que se fueran, les negaron la salida, las privaron de la libertad, por lo menos a 2 monjas. En este caso en particular, a las monjas se les había otorgado el permiso para salir, lo que se dice se las había dispensado, por razones médicas, y aún así se les negó la salida. Ocurrió con 2 hermanas del convento. El hecho fue denunciado por la hermana de una de las monjas, Sandra Díaz. Se realizó un allanamiento por orden de una jueza a pedido del fiscal. La causa por la cual les negaron la salida sigue siendo desconocida y al fiscal también se le negaba la entrada al establecimiento. Al parecer, los investigadores tuvieron que negociar con las autoridades de la institución para lograr sacar a las mujeres. Por parte de las religiosas todavía no hay ningún tipo de denuncia. La pregunta que muchos nos hacemos es si este episodio fue aislado o si, por el contrario, es algo común e implica otros malos tratos. Lo que me parece muy extraño es que se les hubiera retenido en contra de su voluntad y aún en contra de la ley canónica, porque ya tenían supuestamente el permiso para salir. Recordemos que el delito de privación de la libertad contra la voluntad tiene en la Argentina castigos bastante fuertes, de hasta 10 años de cárcel. Y si bien tenemos la memoria corta, yo no sé si estos casos son habituales en los conventos, aunque creo que no, porque escucharíamos más sobre esto. Cuando empezamos a buscar información acerca del convento San Bernardo de Salta, encontramos que hubo monjas que hicieron denuncias al arzobispo del lugar. Hace 8 meses, monjas de clausura, carmelitas, mujeres que voluntariamente se consagran y se encierran a orar, se habían presentado a la justicia para denunciar malos tratos. Se hablaba entonces de hechos de violencia física y verbal que se venía dando desde hacía aproximadamente 2 años. Aparece como catalizador del conflicto que las monjas eran devotas de la Virgen del Cerro, que no es reconocida por la Iglesia Católica, y tenían disputas por eso con el obispo. En este punto, para los que no estamos en tema, parece todo muy extraño. La cuestión más interesante, como ya dije, en realidad tiene que ver con la combinación entre la legislación canónica y la legislación civil. En ambos casos, los religiosos son parte de la Orden de los Carmelitas, que es una orden católica que surgió aproximadamente en el siglo XII, cuando un grupo de ermitaños se retiraron a vivir al Monte Carmelo, considerado el Jardín de Palestina. Quería también aclarar esto porque ahora voy a nombrar otro caso que ocurrió en Argentina, en Nogoyá, provincia de Entre Ríos, en el convento de las Hermanas de Carmelo. Silvia Albarenque fue aislada de contacto con el exterior durante 14 años. Entre 1999 y 2013 permaneció en este convento de clausura convertida en carmelita descalza. Gran parte de este tiempo no por voluntad propia. La víctima cuenta que no tuvo idea, por ejemplo, de la crisis del 2001 hasta que salió. O sea, uno de los acontecimientos más significativos de la historia contemporánea de la Argentina, ya que realmente no tenían ningún tipo de contacto con el exterior.
Este caso cuenta con la primera monja condenada en el país, Luisa Ester Toledo, y se difundió en 2016 con una enorme repercusión periodística. Luisa Ester fue la hermana que muchas veces ejecutaba los castigos de Alvarenque. Estos incluían golpes de látigo, ayunos prolongados, uso de mordazas, uso de cilicio, que es, por si no sabían, una faja con púas que las novicias debían llevar entre las piernas. Querías salir y no te lo permitían, querías avisarle a tu familia que estabas mal físicamente, incluso con riesgo de vida, y eso no se permitía. Y además constantemente los diversos castigos con diversos elementos, eso fue parte de lo que te tocó vivir incluso por 3 años, un poco más de 3 años, ¿no? Sí, fue más tiempo. Fue durante todo el tiempo que fue priora Luisa Toledo y yo estuve ahí adentro. Entonces fue más tiempo. Además no era solamente el sufrimiento que a mí se me infligía. Yo veía sufrir a las otras también. Por ejemplo, la otra denunciante. Con ella generalmente estábamos encerradas en una celda ella y en otra yo, en celdas linderas. Y yo, las cosas que veía que le hacía a ella, te digo la verdad que más sufría por ver lo que le pasaba a las demás, que prefería que me lo hiciera a mí más vale. Porque era demasiada impotencia de ver tanta injusticia y tanto dolor. Como pueden ver, métodos muy progresivos y humanos por sobre todas las cosas. Y como ya dije, se trató del primer caso en el que una carmelita descalza fue a la cárcel por abuso de poder. Aunque este parece ser muy grave, al mismo tiempo estoy segura de que la Iglesia Católica cuenta con ventajas por sobre las sectas, por ejemplo. No por hacer una comparación muy burda, sino como comparando un organismo cerrado con sus propias reglas en el que suele ser difícil intervenir por falta de comprensión del mismo. La ventaja, en este caso, es que de todos modos existe el Vaticano como un supremo regulador. ¿Tendrá un funcionamiento al 100% eficiente? No. Sin embargo, el simple hecho de que exista, creo yo, ya es un paso adelante. Aunque sigue siendo una cuestión muy delicada. Escuché las declaraciones de las monjas de aquel caso en el 2016 y la verdad es que da mucha pena y miedo que un lugar en el que tantas personas realizan una búsqueda espiritual, buscan la paz, la contención, pueda ser un lugar hostil. Estábamos en la oración, como dijo nuestra madre, que estábamos en la oración y oímos tantos timbres y como todos alarmados. Y entonces vino una de las hermanas que estaba con nuestra madre y nos dijo: hermanas, recen, porque nos vienen a allanar el convento. Entonces nos pusimos a rezar, pero en el momento que nos dijo, fue un estruendo tan grande en el convento que parecía que una bomba que reventaba. Entonces corrimos todas para auxiliar a nuestra madre y a la hermana que estaba en la puerta de entrada. Y cuando nos vieron a nosotros que veníamos para auxiliarla, nos dijeron: váyanse. Entonces nos fuimos para adentro y 2 policías nos volvimos al coro donde estábamos rezando y 2 policías se pusieron en la puerta y nos dijeron que no podíamos salir. Y acá quiero llevar nuestra conversación para este lado. La justicia tiene la obligación ante el pueblo argentino de regular este tipo de situaciones, porque en Argentina los salarios de las autoridades de las iglesias locales los paga el Estado. A los obispos y a los arzobispos se les paga el 80% del salario de un juez nacional de primera instancia. Esto es establecido por la ley 21.950. Después, también hay otras leyes que establecen subsidios a las autoridades religiosas, pero lo que quería resaltar con esto es que, a diferencia de una secta, la Iglesia Católica es una institución ordenada y la jerarquía en ella es transparente. No solo esto, sino que no es un organismo aislado, es un organismo integrado al 100% a lo público. El caso reciente del convento de San Bernardo en la provincia de Salta sigue en desarrollo. Las monjas que han sido liberadas han ido a declarar. En el caso aparecieron ahora una vidente de la Virgen del Cerro, María Livia Galeano, y su marido, el síndico del convento, Carlos Obeid. Ambos ingresaron al lugar por una puerta trasera en el momento en el que no lograban entrar los integrantes de la comisión judicial. Ahí fue donde empezó la intervención con bomberos y policías, una peli de acción.
Entonces, al momento, el convento tiene ya problemas por una causa de violencia de género, ahora también esta causa, y parece que el Papa Francisco ya había mandado un abogado canónico español, Javier Belda Iniesta, para mediar entre las carmelitas descalzas de la primera causa y el arzobispo. Esto creo que ya muestra la importante intervención con la que cuentan en este caso de injusticias las instituciones religiosas de este tipo. Vamos a ver cómo sigue esta historia, porque sucesos como este suelen destapar una seguidilla de otras faltas. Estaremos atentos.